Listo, muchachos, en la medida que vayan ingresando, vamos a dar inicio. Entonces, el tema del día de hoy es la competencia como tal. Vamos a compartir pantalla y procedemos a... ¿Listo? Listo. Chicos, ¿le está pidiendo algo para ingresar? No. Listo, perfecto. Listo, muchachos, entonces, recuerden que cuando hablamos de competencia, no estamos hablando netamente de una unidad o de una persona o de otra. Cuando hablamos de competencia, hablamos de un concepto que realmente genera un nivel de similitud con los productos que nosotros manejamos. Competencia como tal hace referencia al tema de aquellos productos que se convierten en sustitutos de los que yo ofrezco. ¿Listo? Con base a esto, hay algo que debemos tener que en cuenta que es clave y es fundamental, y es el hecho de que, Mediar. bueno, y es el hecho de que todo el mundo tiene la libertad de emprender un negocio con respecto a alguna idea, alguna perspectiva que se tenga, y es completamente autónomo de hacerlo. Entonces, la competencia como tal es una situación en la que se encuentran ciertos agentes económicos que tienen una oferta de productos con características y condiciones muy similares. ¿Listo? Obviamente hay una característica muy puntual de este tema y es netamente que estos productos van enfocados a una población o a un mercado o a un nicho con necesidades iguales a la que es satisfecha con este producto. Entonces, si nos damos cuenta, cuando hablamos de competencia, estamos hablando de tres elementos que hemos visto a lo largo de este curso. Entonces, primero, el tema de la oferta, como una empresa que ofrece un producto que cubre una necesidad, expectativa o deseo, y obviamente que se dirige a un mercado con características similares. ¿Listo? Eh, Hoy en día, recuerde que teníamos hicimos una revisión cuando hablábamos de el libro La Estrategia del Océano Azul, que hoy en día hay dos tipos de mercados. Hay uno que en el libro se evalúa como los océanos rojos y en otra los océanos azules. Cuando hablamos de los océanos rojos, hablamos de mercados completamente saturados, donde hay muchos oferentes y es una tasa, es un volumen, una cantidad que varía y que tiende a crecer. Mientras que el mercado y los clientes permanecen en una situación estable en la que no van a crecer a menos que haya algunas condiciones sociodemográficas que varíen. Pero pues obviamente el mercado tiende a estar estático, mientras que la cantidad de oferentes tiende a variarse. ¿Listo? Entonces, por eso cuando hablamos de competencia, hablamos el escenario en el que un gran número de empresas abastece a un gran número de consumidores y en la que ninguna empresa se puede demandar u ofrecer una cantidad suficientemente grande para alterar el precio del mercado. Entonces, aquí nos regimos netamente a algo que veíamos en las primeras clases, que es nuestra ley de oferta y demanda. Entonces, hay una serie de fenómenos económicos que hemos visto hoy en día aquí en Colombia, y es por qué los productos han subido de precio. Y básicamente obedece a esto, ley de oferta y demanda. Y es que obviamente el comportamiento de consumidores y oferentes tiende a generar un tipo de variación de uno con respecto al otro. Cuando hay pocos oferentes, ¿qué pasa? Los precios se incrementan. Cuando por el contrario hay muy pocos demandantes, muy pocos clientes, los precios se incrementan. Entonces, perdón, los precios disminuyen. ¿Por qué? Porque las empresas necesitan como sea vender sus productos. Mientras que cuando los productos escasean, obviamente tienden a subir de precio porque pues obviamente se presenta una oportunidad de impacto. ¿Listo? Eh, Cuando hablamos de competencia, hablamos específicamente la libertad entre los demandantes para elegir
a su proveedor, aquel producto que va a suplir las necesidades y necesidades, expectativas o deseos que están asociados a cubrir. Entonces, ¿qué es importante en este punto? Comprender que hay una serie de atributos que se convierten en algo supremamente importante y lo vimos en el taller de la semana pasada, hace referencia al conjunto de ventajas competitivas y ventajas comparativas, que son aquellos atributos que me permiten a mí ser competitivos con el entorno externo y obviamente ser diferenciales con respecto a los demás productos oferentes. ¿Por qué son importantes las ventajas competitivas y comparativas? Porque son las que realmente me van a permitir mostrar una pauta diferenciadora en el mercado e incidir y garantizar la intención de compra por parte de los, eh, los demás, de los clientes con respecto a los demás oferentes. Entonces, por eso es que se ha vuelto tan importante el tema de la experiencia en el consumo. Entonces, cuando hablamos de experiencia, recordemos que hablamos del contexto asociado el, a los atributos físicos del producto, cuando hablamos de los elementos de atributos del servicio, cuando hablamos de atributos del empaque, de la presentación, cuando hablamos de algunos elementos abstractos externos que marcan diferencia, como por ejemplo los sellos de calidad, las certificaciones de calidad, los sellos de apoyo y responsabilidad social, que son la tendencia que actualmente estamos manejando, aquellos programas de apoyo y responsabilidad social, todos aquellos programas que están enfocados al desarrollo, al apoyo de los objetivos de desarrollo sostenible, también son elementos que son totalmente diferenciadores y son competitivos. Son inversiones que hace la empresa en pro de recuperar esa inversión y generar un mayor impacto en sus ventas. Hay un elemento que tiende a ser muy común y es obviamente las posturas de diferentes tipos de competencia. Y obviamente esto se da a partir de las estrategias que se definen para contrarrestar ciertas situaciones a nivel de mercadeo, estrategia. Ustedes saben que el tema de mercadeo está enfocado netamente a las condiciones de un ambiente. Y obviamente yo no soy el único que está definiendo estrategias, la competencia también está definiendo estrategias. Y si hablamos de una competencia en la que tenemos un mercado dinámico y donde somos muchos oferentes, estamos hablando que cada uno de los oferentes, de las empresas que venden un producto que yo, está desarrollando día a día estrategias que buscan captar mis clientes y los de los demás competidores. Y entonces se convierte en una lucha empecinada en la que el objetivo es básicamente captar los clientes, captar los clientes, captar los clientes, captar los clientes. Entonces, ¿qué es importante a este respecto? Básicamente, comprender y dimensionar que cuando hablamos del elemento asociado a la competencia, el tema de la estrategia juega un pilar primordial y determinante en este tema. Cuando hablamos de competencia defensiva, hablamos básicamente de estrategias que yo defino en pro de garantizar, preservar el volumen de mercado que tengo en este momento. Recordemos que cuando hablamos de mercado, hablamos de la torta que se parte en las porciones de pizza a las que se merece y tiene en este momento cualquiera de los competidores. Entonces, el mercado es la totalidad de la pizza. Entonces, cada oferente, cada oferente tiene una determinada cantidad de porciones de pizza que son los clientes a las cuales le venden. Entonces, en la medida en la que yo tenga más porciones de pizza, quiere decir que los clientes me prefieren a mí más que a la competencia. Entonces, es un medidor totalmente dinámico que parte de este tipo de iniciativas. Pero cuando hablamos de competencia defensiva, hablamos de las estrategias que yo defino para garantizar que esa porción de pizza que yo tengo van a preservar y los voy a garantizar. Cuando hablamos de competencia defensiva, especialmente en muchos casos estamos hablando de las estrategias que definimos para fidelizar a los clientes, para garantizar que los que tenemos en este momento no se nos vayan. Entonces, en este caso, hablamos de todo el conjunto de vías alternativas con los que yo defiendo esos clientes que están
que me prefieren a mí en este momento. Entonces, ¿qué es lo que dice la teoría? Dice que es una competencia que busca las vías y los medios para defenderse y evitar las consecuencias de los demás fabricantes del producto. Entonces, cuando hablamos de consecuencias, hablamos de reducir el impacto que tienen las estrategias que definen ellos. Entonces, ¿de qué forma yo contrarresto esas estrategias de tal forma que el cliente que me compra a mí pueda encontrar en mí algo igual o algo mejor que lo que ofrece la competencia? Entonces, también nos dice que son el conjunto de acciones que se llevan a cabo para eliminar o subsanar los abusos de la posición dominante de algunas empresas, evitar la fijación excesiva de precios y otras prácticas que dañan la acción positiva de la competencia. Obviamente, el contrarrestar todo este tipo de estrategias que definen las otras empresas también se dan a partir de planes de acción y programas que yo defino y debo definir con el fin de contrarrestar esas estrategias. Si tengo una de los elementos o de las estrategias más comunes es el tema es el tema del precio. Para a ustedes, inclusive, uno lo ve en los ejercicios académicos. ¿Cuál es la principal estrategia que dice? Vamos a reducir el precio, vamos a hacer una promoción de pague uno y lleve dos. Y no, muchachos, hay que tener en cuenta que la promoción de unificación de unidades es una estrategia de precio, en la que yo tengo que revisar muy bien el tema de costos, y si yo sacrifico costos, estoy sacrificando obviamente dinero que yo tengo para garantizar la operación de la empresa. Entonces, ese impacto es lo que se define como los abusos, porque obviamente empresas grandes van a tener un margen de costos, un margen de rentabilidad más grande. ¿Y qué es lo que yo hago cuando estrangulo el precio? Pues obviamente tengo que hacer que los competidores pequeños bajen el precio y ellos sí se van a ver afectados. ¿Por qué? Porque como empresa grande, yo vendo más unidades, obviamente puedo garantizar que un margen de rentabilidad mucho mayor que ellos. ¿Listo? Y por último, vemos que son las acciones que se realizan con el fin de protegerse de las acciones ofensivas de los competidores. Y obviamente yo puedo definir estrategias de contención con respecto a las estrategias que define cada uno de mis clientes, de los competidores. Hablamos también de la competencia perfecta, y más que una situación, simplemente hablamos de un estado en el que todos nos respetamos común y corriente, todos tenemos una porción del mercado y realmente no tenemos la intención de ampliar nuestro horizonte porque estamos limitados en muchas ocasiones por la capacidad instalada. Y si hablamos de capacidad instalada, ¿qué es? Básicamente es de la capacidad que yo tengo para responder a la demanda de mis productos. Yo puedo fabricar hasta un límite mensual de unidades. Entonces, ese límite mensual de unidades es la capacidad máxima que yo tengo para vender productos. Entonces, esta competencia perfecta se da en algunos sectores y realmente es donde se resguarda un punto de equilibrio entre oferta y demanda. Igual cantidad de oferentes, igual cantidad de demandantes. Y donde, pues usualmente en este tipo de escenarios, no hay muchos oferentes. Por tal razón, los que estamos podemos resguardar un punto de equilibrio que nos permita garantizar esta situación. ¿Listo? Entonces, tal como nos dice, entonces es una estructura de mercado en la que ésta asume la diferenciación del producto, los compradores y vendedores están bien informados y el vendedor no tiene control distinguible sobre el precio de venta. Entonces, obviamente, al al ser una condición que está completamente regulada por la operación de oferta y demanda y la interacción, obviamente yo no incido sobre el precio de venta como lo decíamos anteriormente, simplemente las condiciones del mercado son las que lo definen y lo regulan. En caso de ausencia y carencia de productos, pues obviamente tiende a incrementarse el precio por cuestión de escasez, o cuando hay un efecto de abundancia, el precio tiende a disminuir. Pero obviamente son condiciones totalmente reguladas a partir de la perspectiva de oferta y demanda. ¿Listo? Eh, entonces, este tipo de competencia perfecta es un elemento que obviamente se da muy poco, porque en muchas economías a nivel mundial se garantiza la condición de competencia perfecta porque el gobierno es quien incide sobre los mercados, sobre los productos y tiende a definir programas, estrategias, normas y normas para regular precios. ¿Listo? Entonces, competencia ofensiva. Aquí es una de las posiciones que son más importantes porque es la realidad hoy en día.
Cuando hablamos de competencia ofensiva, es aquella que busca definir programas que quiera captar más mercado. Entonces, cuando hablamos de una estrategia de ampliación o en la que yo busco abrir mercados nuevos, automáticamente estoy pensando en que para mí es un mercado nuevo, pero ese mercado debe pertenecer a otro oferente. Entonces, ahí estoy definiendo la estrategia en la que voy a captar clientes de ese competidor. Entonces, es aquella que busca atacar a las demás marcas para obtener mejores resultados en sus ventas. Entonces, en la medida en la que yo amplío mi mercado, entonces obviamente estoy captando nuevos clientes y esos clientes obviamente obedecen a otros oferentes. Entonces, en la medida en la que yo capto nuevos clientes, pues obviamente estoy adelantando una posición ofensiva. ¿Listo? Para esto incluyo alternativas como el tema del precio que puede, como lo decíamos anteriormente, puede conducir a la quiebra de algún rival importante. Entonces, si yo realmente logro captar porque tengo la capacidad de reducir al precio para dejarlo fuera de combate, pues hombre, puedo hacerlo, pero pues ya es algo que está dentro de los elementos de competencia desleal. Sin embargo, pues obviamente no es ilegal el hecho de que sea desleal, no quiere decir que sea ilegal, pero entonces obviamente al ser un elemento de este tipo, pues se entra dentro de la clasificación de competencia ofensiva. ¿Listo? Eh, este tipo de competencia es para lo que realmente contratan hoy en día las empresas a las firmas de mercadeo y para lo que contratan a los jefes de mercado hoy en día, para la definición de estrategias que garanticen incrementar los resultados en ventas. Entonces, este tipo de alternativas que permiten o que obligan o qué requerimiento tienen, obviamente, un nivel de preparación y experiencia mucho más elevado con respecto al que tiene una persona normal. ¿Listo? Pero también hay otros escenarios que ya parten como de la inestabilidad y es básicamente lo que hace referencia a la competencia imperfecta, que simplemente es una situación en la que los precios pueden ser alterados por uno o más competidores. Y entonces yo puedo generar cualquier tipo de desbalance si yo hago una modificación en los precios. Y esto se da mucho en el tema de importaciones y exportaciones. ¿Por qué? Porque yo puedo apoyarme y hacer variaciones constantemente en el precio con el fin de garantizar mi margen de rentabilidad a pesar de las variaciones del dólar. Entonces, si hay una variación negativa del dólar en la que el dólar baje, pues obviamente mi margen de ganancia, si soy un importador, se incrementa. Por ende, puedo dejar el mismo precio. Yo tengo la libertad de dejar el mismo precio o puedo bajar dependiendo de mi postura competitiva. Si el dólar incrementa, tengo la posibilidad o de quedarme quieto para preservar el nivel de consumo del producto o puedo incrementarlo. Entonces, esta situación es supremamente delicada porque la inestabilidad de precios puede causar inestabilidad en el mercado. Eso quiere decir que los clientes como tal deben y quieren buscar constantemente la estabilidad en lugares donde encuentren comodidad y este tipo de competencias no son esos lugares. Entonces, esto puede llevarlos a buscar productos sustitutos que realmente le garanticen esa estabilidad. Sin embargo, este tipo de competencia imperfecta está dado y está regulado por factores externos que los obligan a jugar con el precio. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de competencia perfecta, también hablamos de que se refiere a los mercados en que no existe competencia perfecta porque al menos un vendedor es suficientemente grande para influir en el precio del mercado. La competencia imperfecta se refiere a cualquier tipo de imperfección, monopolio puro, oligopolio o competencia monopolística. Entonces, obviamente, aquí ya ingresamos con otros elementos diferentes que hace parte de los monopolios, que saben que es una medida que hoy en día está normativizada y hasta hace algunos años sí existía cuando hablábamos de los monopolios de las gaseosas, cuando hablamos del monopolio de las cervezas, que hoy en día todavía pues, persiste, sin embargo está disfrazado, porque a nivel Colombia solamente hay una empresa que produce bebidas cervezas, que es Bavaria, sin embargo ha sido disfrazada con la incursión y la entrada a Colombia de otras marcas de cervezas a nivel internacional.
Entonces, puede decir ella que Bavaria que no es un monopolio porque hay muchos más productos en el mercado en los cuales el cliente no se ve exclusivamente limitado a la compra de este producto, sino también puede acceder a otros tipos de, de productos asociados. ¿Listo? No sé si tengamos dudas, chicos. Por el momento no, profe. Listo, muchachos. Entonces,